Qué bueno que sigues con nosotras, que sigues conmigo aquí en este estudio de Luz en las Tinieblas, y ahora en este video nosotras vamos a hablar un poco del capítulo 3 de Primera de Juan. Y cuando yo pensaba en este capítulo y en cómo este capítulo comienza, una de las cosas que me llegaba a la mente es qué difícil es cuando nosotras nos sentimos no amadas por personas que nosotras genuinamente amamos. Es una sensación como, yo creo que es una de las peores sensaciones cuando nosotras sentimos una falta de amor de parte de alguien que para nosotras es altamente importante. Y quizás tú lo has sentido así, quizás falta de amor de parte de tus padres, quizás falta de amor de parte de tu esposo, quizás falta de amor de parte de algún hijo, no sé, pero es una sensación como de vacío, como de que nos falta algo. Y el capítulo 3, de la manera en la que inicia, yo creo que llena ese vacío que a veces sentimos cuando nos sentimos poco amada o cuando no sentimos el amor de aquellos que genuinamente nos importan. Y yo quiero leerte cómo comienza el capítulo 3 que ya tú has estudiado de Primera de Juan. Y Juan dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La mayor evidencia del amor de Dios es la cruz del Calvario. La mayor evidencia del amor de Dios es que nosotras seamos llamadas hijas de Dios. Y Juan no simplemente se limita a decir, bueno, que seamos llamadas hijas de Dios, es que él después le agrega esta frase como de importancia, es que seamos llamadas hijas de Dios, y eso genuinamente somos. Si tú estás en Cristo, genuinamente tú eres una hija de Dios. Tú has sido comprada a precio de sangre. La obra de Cristo en la cruz te ha salvado de tus pecados. Y eso es una gloriosa verdad, el que nosotros podamos ver que Cristo Jesús nos ha salvado. Y que cuando nosotras no nos sentimos amadas, cuando nosotras quizás no nos sentimos como especiales o amadas para aquellas personas que nos importan, yo puedo recordar que para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para el Creador del universo, para aquel que habló y todo lo que existe fue creado por la palabra de su poder, Él me dice que mire cuán gran amor Él me ha otorgado. Que yo mire a la cruz y yo recuerde el gran amor que yo tengo en Cristo Jesús, y que yo recuerde el gran amor que yo tengo en su obra en la cruz. Y Juan continúa hablando y él dice: amadas, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Es que no es, o sea, imagínate cuando te dan esta noticia, que es la mayor noticia del mundo, y tú dices, wow, o sea, yo no puedo recibir algo más, ya esto es suficiente, ya esto es lo máximo, ya esto es lo mejor. Juan nos da lo mejor en este primer versículo, pero no se queda ahí. Él dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que nosotras habremos de ser. Nosotras llegaremos a ser semejantes a Cristo. Y qué grande es poder ver que yo soy hija de Dios ahora, pero mi estado actual no será mi estado eterno. Porque como yo soy ahora, yo voy a ir siendo transformada conforme a la imagen de Cristo. Y llegará un día en que yo seré semejante a Él. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Yo no sé si en tu corazón pasa eso, pero esto trae esperanza, esto trae ánimo a mi corazón. La realidad de quién yo soy en Cristo y la realidad de quién yo voy a ser cuando por fin yo sea librada de la presencia del pecado en mi vida y yo pueda ser semejante a quien Cristo es. Y nosotros vemos cómo Juan continúa entonces en este capítulo y él dice, ok, somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser, pero estas dos verdades traen una respuesta o deberían conllevar una respuesta de parte nuestra. Y él dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro.
Cristo Jesús regresará y yo seré semejante a Él y yo soy su hija ahora. Pero estas verdades deberían llevarme a mí a una vida de santidad. Estas verdades deberían llevarme a mí a buscar una vida semejante a Él, a ver, como nos decía el capítulo 2 de este libro, del que dice que anda en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Estas verdades deberían llevarnos a ti y a mí a buscar una vida continua de obediencia y de imitar a ese Cristo Jesús que me ha hecho hija de Dios. Entonces, si tú piensas en tu vida, si tú piensas en ti, si tú piensas en la condición de tu corazón ahora mismo, ¿qué están haciendo estas verdades en ti? Tú pudieras decir eso, tú pudieras decir que eres una mujer que buscas una vida de santidad. Tú pudieras decir que tú eres una mujer que activamente estás buscando reflejarle a Él en todo lo que haces, que activamente estás buscando imitarle a Él, ser como Él, andar como Él anduvo. Estas verdades por las que nos sentimos amadas, por las que nos sentimos que pertenecemos a Él, al Dios del universo, son verdades que deberían traer y despertar en nosotros una adoración que se manifieste en una vida de obediencia a Él. Y Juan continúa entonces hablando y él dice en el versículo 5 del capítulo 3, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Y como yo les mencionaba hace un momento, la obra de Cristo en la cruz me ha prometido que llegará un momento, llegará un día donde la presencia del pecado será quitada en nosotras. Pero esa realidad todavía no está ahí, todavía nosotras seguimos teniendo pecado en nosotras, todavía la presencia del pecado no ha sido movida de nuestras vidas. Y tú puedes verlo eso en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, cómo el pecado está ahí continuamente, está el acecho, porque es nuestra naturaleza. Pero sí algo que Cristo hizo en la cruz fue quitarnos el poder del pecado sobre nosotras. Cristo con su muerte en la cruz, Él derrotó al pecado. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre ti, el pecado ya no tiene autoridad sobre mí. El pecado ya yo no soy esclava de ese pecado, ahora yo soy esclava del Señor que me ha librado de la esclavitud a ese pecado. Y entonces cuando tú te encuentres y te veas a ti misma frente a tu pecado, frente a ese pecado que quizás tú dices, yo tengo tanto tiempo luchando con esto y yo siento que yo no puedo salir de ahí, yo siento que este pecado me domina. Recuerda la verdad del Evangelio de que Cristo te ha hecho libre, de que Cristo te ha hecho libre del poder del pecado y de que ya el pecado no te domina, ya tú no tienes que vivir una vida de esclavitud al pecado. Y la palabra de Dios misma nos dice que Él nos ha dado todo lo que nosotras necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Dios nos ha dado en su palabra todo lo que tú y yo necesitamos para una vida de obediencia a Él. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque el pecado, mi amada hermana, ya no te domina, ya no te gobierna. Tú puedes andar y vivir una vida por el Espíritu y no por las obras de la carne. Entonces Juan continúa en la carta y Juan continúa en el capítulo 3 y nos dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a nuestros hermanos. Y volvemos a ver una vez más cómo Juan introduce este tema de amor al hermano. Y nos habla de que lo que Cristo ha hecho, de que nos ha librado del poder del pecado, pero ahora nos dice que nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que ahora estamos vivas en Cristo Jesús, si amamos a nuestros hermanos. Una vez más, el amor al hermano, el amor fraternal, es una evidencia de que nosotras estamos en Él, de que nosotras caminamos en Él, de que nosotras que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivas en Cristo Jesús. Y Juan hace algo interesante y es que él nos dice, y genuinamente nos lo va diciendo en todo este libro, pero de manera especial él nos dice cómo debe lucir este amor por el otro. Y Juan nos dice que nosotras debemos amar no de palabra, no solamente diciendo que yo amo al otro, sino que mi amor debe ser manifestado en hecho y en verdad. No es un amor que solamente surge de mis palabras, no es yo decirle a alguien te amo, es que mis obras deben reflejar ese corazón de amor.
Es que mi manera de actuar debe reflejar el hecho de que yo amo a mi hermano, de que yo pongo a mi hermano por encima de mí mismo, por encima de mis intereses, por encima de mi propia comodidad, por encima de mis gustos. Es que yo pueda ver, así como hizo Cristo conmigo y como hizo contigo, que yo pueda ver al otro como superior a mí misma. Eso es amar en hecho y en verdad, y no solamente de palabra. Y si tú miras tu vida y si tú examinas tu caminar y si tú examinas cómo tú estás amando a los demás, a eso que Dios puso cerquita de ti, en tu familia, en tu casa, quizás es tu esposo, quizás son tus hijos, quizás son tus padres, quizás es una amiga con la que tienes la oportunidad de vivir o tus hermanos en la iglesia, ¿cómo tú lo estás amando? ¿Es tu amor por ellos un amor solamente de palabras o es un amor que otros pudieran decir que es de hecho y que es un amor en verdad? Y si nosotras hemos pasado de muerte a vida, si nosotras tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, nosotras estamos llamadas a tener esta clase de amor. Y finalmente el capítulo 3 termina con estos versos que yo quiero leerte y quiero dejarte y cerrar esta sección con esos versículos de este capítulo. Y él dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotras sabemos que permanecemos en Él porque Él, el Dios mismo, vive en cada una de nosotras y nos ha dejado su Santo Espíritu que nos da la evidencia, que nos recuerda, que nos garantiza que nosotras podemos permanecer en Él porque Él permanece en nosotras. Y su Santo Espíritu entonces nos lleva a poder vivir una vida de obediencia a su palabra y a poder vivir una vida de amor por los demás.